¿Qué onda, amigos? Banda cinéfila y comiquera. A ver, seamos honestos. Cuando escuchas película animada de Depredador, una parte de tu cerebro piensa caricaturas por el sábado o domingo en la mañana, pero déjame decirte que una vez que veas esto, realmente no es tan así. Porque en este caso, en esta película, se gastaron recursos en Unreal Engine, se contrató al actor Michael Biehn, es decir, Hicks en Alien o el papá de John Connor en Terminator. Pero lo más importante para mí es lograron crear la mejor historia de depredadores en un buen tiempo o se quedaron a mitad de camino de la gloria geek. Pues amigo, quédate porque vamos a contestar esta pregunta desmenuzando o en este caso destripando lo bueno, lo malo y lo renerdo de Depredador Cazador de Asesinos. Y claro, obviamente, sin spoilers, cumplirá las expectativas de todos nosotros los frikis más exigentes, pues vamos a verlo. Así que, dicho esto, empecemos con lo bueno. Realmente me parece que funciona esta película porque hay muchas cosas que realmente me sorprendieron gratamente. Primero que nada, amigo, la dirección de Dan Strasberger, que sigue siendo bastante sólida. Este tipo demostró en la película de Prey que entiende perfectamente la esencia de lo que son los depredadores. Y obviamente aquí, amigo, también la mantiene y hasta diría yo, la expande. Dado que, amigo, cada una de estas tres películas tiene su personalidad visual y narrativa. Pero además nunca pierdes la sensación de que estás viendo una película cohesiva en el universo de Depredador. Otra cosa positiva vendría siendo la animación, que genuinamente es impresionante por el estudio Triflor, que realmente utilizó el motor gráfico de Unreal Engine para crear esta animación que realmente es comparable a la animación de Arcane. Sí, amigo, quizás un poquito abajo de ella, pero realmente creo que es de lo más que se le acerca que he visto en animación. Dado que, amigo, los planos en slow motion, las texturas realistas, esos efectos de sangre chisporroteando con realismo bastante aplastante, lograron crear esos tres estilos sutilmente diferentes entre cada episodio, dado que, amigo, la historia vikinga, por ejemplo, tiene esa rigurosidad y brutal visual que se necesitaba, y además de esos tonos azules, luego pasamos al segmento japonés, que respira un tanto elegancia samurái y ninja, y a la vez esos tonos entre cálidos y rojos en el día y azules y verdes en la noche. Y después pasamos a la secuencia del capítulo de la Segunda Guerra Mundial, donde la energía es como más cinematográfica, como película de los 50 de la Guerra Mundial, que obviamente recordó a las mejores escenas de peleas aéreas de aquellos tiempos. Y hablando de eso, dentro del último capítulo de Bullet, me parece que el actor Rick González hace un excelente trabajo vocal interpretando a Torres, el mecánico que quiere ser piloto. Porque además de la onda latina, que francamente a mí me ganó bastante, realmente logra conectar emocionalmente su arco narrativo y tan solo en 30 minutos. Y además, amigo, me parece que también la película se beneficia enormemente del formato animado y lo aprovecha, dado que puede mostrar violencia que sería casi imposible de hacer o prohibitivamente cara en acción real. Además, también me parece bastante bien cuidadas las escenas de acción, la fluidez y la brutalidad, que en este caso en cada uno de los tres episodios me parece que se siente auténtica y realmente muy apegada a lo que es la franquicia de Depredador. Pero en este caso, amigo, lo que más me gustó fue que el director Trachtenberger y su equipo realmente respetaron la mitología ya establecida y el lore de los depredadores. Y además, amigo, me parece que se dieron el lujo de expandir este universo, porque los diferentes tipos de depredador que vimos en esta película claramente están influenciados
obviamente tanto en los cómics como en los videojuegos, y se nota que realmente hubo una investigación bastante seria en cada uno de los diseños. Al grado, amigo, que me hubiera gustado que cualquiera de estos 3 depredadores mejor hubieran aparecido en la película de Depredador Badlands, porque me parece que estos diseños están mucho mejor que el depredador que vamos a ver próximamente en esta película. Aunque claro, amigo, todavía tienen tiempo, como pasó con Sonic, de hacerle CGI a la cara para hacerlo un poquito menos feo. Y otro dato bastante importante, me parece que esta película, al momento de hacer este guión, tenía el 98% de aprobación en Rotten Tomatoes, es decir que a la gente y a los fans realmente les está funcionando bastante bien esta película, y a mí también. Pero amigo, como siempre, no todo lo que brilla es oro, así que vamos a sacar la motosierra, o en este caso las cuchillas de Depredador, dado que vamos a pasar a lo malo de la película Depredador Cazador de Asesinos. Que la verdad, amigo, realmente tiene muy pocas cosas malas. Esto es realmente, siendo muy exigente y digamos un tanto crítico, me parece que la conexión entre las historias es un poquito problemática. Obviamente no voy a dar spoilers, pero hay elementos que se supone que se conectan con las 3 narrativas, y esta conexión digamos que se siente un tanto forzada. Aunque claro, esto siendo muy exigente, y a mí digamos que no me molestó tanto, y al contrario yo lo agradezco porque de alguna forma conectaron perfectamente no solo estas historias, sino una cuarta historia que no les puedo decir porque es un spoiler, y hasta la mejor otra historia más, y hasta otro universo más, como en este caso el de Alien. Y de paso ampliaron lo que es el lore de las películas de Depredador, y como quiera que sea, están juntando todas las películas en un solo universo más coherente y mucho más cohesivo. Otro puntito negativo que realmente, otra vez siendo muy exigente, me parece que el formato de antología, aunque a mí me gustó mucho, realmente no hay suficiente tiempo para que en este caso luzcan cada uno de los personajes de Depredador, porque obviamente a la hora de la pelea final contra el depredador, francamente se sienten muy cortitas y quisieras un poquito más de acción entre el depredador y el humano. Así que si esta película hubiera durado una media hora más o 25 minutos, creo que hubiera funcionado mucho mejor. Pero todo esto realmente siendo muy exigente, y ahora es tiempo de ponernos las gafas de pasta y la gorra, porque pasemos a lo renerdo. Primero que nada, amigo, el diseño de los depredadores. Este equipo claramente se sumergió en décadas de material, sobre todo de cómics, aunque también podemos ver algo de los videojuegos. Como por ejemplo el depredador de una mano realmente tiene elementos que reconocerás de cómics de Dark Horse de la época de los 90s. O del personaje de Claw de Marvel Comics. Y más o menos pasa lo mismo con el depredador del látigo retráctil, que se parece bastante a Scorpio, el personaje de los videojuegos de Mortal Kombat. Pero lo que realmente más me voló la cabeza fue precisamente el detalle en el lore. Es decir, amigo, los tipos de nave, las variaciones en las armas de los cazadores, todo está conectado con la mitología ya establecida tanto en los cómics como en los videojuegos. Y hasta inclusive tenemos algo de guiños a las novelas de Steve Perry de los 90, donde también podemos ver la empuñadura de la pistola Marcus de 1715, que es la misma que vimos en la película de Depredador 2 y en la película de Prey, que está ubicada en 1719. Que el problema aquí sería que la película en general hace estas referencias y conexiones al lore de los depredadores, que para la mayoría de la gente o el público general puede ser que no signifique mucho, y realmente la película no hace un buen trabajo estableciendo por qué debería de importarle estos elementos. Pero amigo, para nosotros los fanáticos que hemos pedido por años que se exploren diferentes periodos históricos con los diferentes depredadores y diferentes clanes de ellos, realmente esto es exactamente lo que esperábamos, y hasta un poquito más realmente.
En resumen, amigo, me parece que Depredador Cazador de Asesinos es un festín visual para los geeks. Realmente tanto la animación como también las historias funcionan bastante bien. Y obviamente, amigo, si tú eres un fanático casual de las películas de Depredador, puede ser que te guste la película, pero tal vez no tanto y te sientas un poquito confundido. Pero realmente me parece que la película, para los que son fans de Hueso Colorado, les va a funcionar mucho más. El grado, amigo, que a mí me funcionó bastante y le voy a poner una calificación de 8.5 a 9. Realmente es una excelente película y te la recomiendo mucho, y además me da mucha esperanza para la siguiente película de Depredador Badlands, y ojalá que esta expanda un poco más todo ese lore que vimos en el final de esta película, para no decir spoilers. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios, así como también te recomiendo este video de Pedro Pascal, de actor pobre a millonario, la historia de cómo lo logró. Nos vemos en el siguiente video. Bye.